El Canal del Congreso presenta Las redes sociales llegaron para cuestionarlo todo. En el pasado, el mercado de la información era dominado por los grandes consorcios mediáticos que contaban con los canales de televisión, las estaciones de radio y los diarios. Esto permitía que ciertas narrativas siguieran una lógica muy vertical, donde los directivos de los medios dictaban una línea editorial, la cual era transmitida en sus noticieros y programas de análisis. Hoy, los medios deben acercarse al público de forma distinta. La conversación pública ya no solo es una línea directa entre el comunicador y las audiencias, sino que fluye entre millones de cuentas. En ese contexto, cada usuario en las redes sociales se ha vuelto un canal de difusión en sí mismo. En este nuevo esquema de comunicación, las noticias falsas o fake news se han vuelto el pan de cada día. Basta con publicar una nota con un título tramposo o completamente falaz para imponer esa versión como la posverdad. Esta herramienta ha dado inicio a la que se conoce como la era de la posverdad. La visita incómoda de hoy le toca a Fernando Buenabad, autor de la obra Posverdad plus Mentira, donde se analiza de qué manera intereses creados influyen en la conversación pública y cómo esos intereses moldean la conformación del sentido común a través de la difusión de una red de mentiras a las que él le llama plusmentiras por su capacidad de generar un aplastante consenso. Fernando, con quien conversamos en el marco de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Filosofía Política y doctor en Filosofía. A lo largo de su trayectoria ha investigado arduamente los temas de la filosofía de la comunicación y la problemática mundial de la información y la comunicación. Buenabad participa frecuentemente en foros del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y es una voz frecuente en espacios como La Jornada, Rompeviento o el canal de Julio Astillero. Acompáñennos a esta conversación sobre la nueva era de la posverdad y sus implicaciones en nuestra sociedad. Fernando, ¿cómo estás? Pues contentísimo de estar en México por un lado, contentísimo de venir a la feria del libro. Tú eres mexicano, Sí, pero chilango. vives mitad del tiempo en Argentina, otra mitad en otros lados. Sí, pues me ha tocado el privilegio de ver una Latinoamérica que se ha movido intensamente, entonces he tenido la suerte de con mi trabajo ir y venir con base en Buenos Aires y en varios países de América Latina. Oye, escribiste este libro, Posverdad plus Mentira, que lo publica el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, pero también está publicado por otras editoriales, entiendo, ¿no? El fondo. Digamos, uno de los temas que tocas tú aquí es cómo en todo este tema de la posverdad, no solo hay una cuestión de las mentiras que se dicen, sino de la manipulación emocional, ¿no? O sea, como que hay una dosis muy fuerte de manipulación, ¿no? Pareciera que esa manipulación de la opinión pública pasa un poco también por una cuestión emotiva, ¿verdad? Sí, primero hay que decir que es un libro que es un alegato en defensa de la verdad. Ajá. De la importancia que la verdad tiene para los pueblos y la importancia que tiene la verdad para tu vida privada, para la mía, para los vínculos humanos en todo nivel. Y que esa es una batalla que tiene que darse y que no debe olvidarse en estos tiempos. Eso es una premisa clave para este texto. Claro. Lo otro es que el capitalismo por sí mismo es una maquinaria de mentiras. Un sistema que se basa en la idea de engañar al otro
para sacarle el producto de su trabajo y de su riqueza, un sistema que engaña de cabo a rabo, incluso inventando religiones, incluso inventando modelos políticos que tienen, a mi entender, a la humanidad hoy en un un retroceso civilizatorio muy preocupante, pues tiene que ser analizado en términos de dónde está la verdad en un sistema que un 1% de la población somete a una inmensa mayoría de los pueblos, Sí. y le genera mentiras. Y que además ha logrado una cosa brutal en este tiempo, es que la mentira se haya vuelto una mercancía codiciada, ¿no? Y este es un problema que aquí en este texto se ventila como un espacio, es decir, como una intención para querer construir una otra verdad que tiene que ser consensuada, ¿no? Sí. Ay, muchas gracias. ¿Americano? El café es para el señor. Sí, El gracias. americano. Capuchino, ¿es la que Sí. está bien caliente? Eso, muchas gracias. Y nos regalaría 2 vasitos con agua, por favor. Sí, sin problema alguno. Muchas gracias, Gracias. Oye, Fernando, pero digamos que la mentira no es solo propia o exclusiva del capitalismo, ¿no? Yo pensaría que cualquier régimen político, cualquier político, pues, incurre en la mentira permanentemente, y que tanto los regímenes capitalistas como los otros que se han intentado también han utilizado la mentira, pues. ¿Por qué tú lo ves como algo más, o por qué tú te enfocas en la mentira en el capitalismo? No, que no me enfoco, eso lo dijiste tú, yo no. Bueno. Yo digo que el capitalismo es una maquinaria de mentiras, no digo que los demás no lo puedan ser y no lo hayan sido. Incluso episodios históricos que demuestran falacias escandalosas para la historia de la humanidad. Claro. Lo que digo es que como es el sistema predominante, Ajá. como es el sistema que más amplitud tiene, más ha invadido al planeta y a la historia durante más tiempo, calcúlate la cantidad de siglos que tiene esto comparado con otras experiencias que no lograron madurar, ni siquiera madurar Sí. su propia estructura, ¿no? Claro. Entonces, no digo que no, y es más, tan creo que deberíamos tener una perspectiva mucho más amplia, más abarcativa, pero que ante la evidencia de la cantidad y del tiempo que este modelo ha pesado sobre la historia nuestra, ante la cantidad de episodios que hemos visto. Por ejemplo, un día un presidente de Estados Unidos dijo, ha sido atacado, por ejemplo, qué sé yo, el sistema norteamericano, y entonces desatan una guerra contra un pueblo al que llamaron intervención quirúrgica, ¿no? Y desató una transición para la historia de la humanidad basada en mentir, una mentira escandalosa. Pero así, si te digo cómo nos engañan sobre los recursos naturales y lo que realmente valen, en fin, entonces no está en mi cabeza, puedes excluir otras formas de la mentira, pero es que esta es la predominante. Claro, tienes razón. Estaba pensando, por ejemplo, en la cantidad de términos que inventa el capitalismo para engañarnos. Por ejemplo, ahora hay una discusión en México sobre cómo regular el trabajo en aplicaciones, ¿no? Que es un trabajo sumamente precario. Son trabajadores que no tienen ningún derecho reconocido, en fin. Pero veo una trampa ahí justo en que no se les reconoce que son trabajadores y se inventa una patraña, a mi juicio, de que son socios. Entonces tú no eres trabajador, tú eres socio, por lo tanto no te tengo que dar ningún derecho. Pero es una trampa porque ellos no acceden a reparto de utilidades, no tienen acciones sobre la empresa. Entonces eso de socio, pues, es un término, digamos, mentiroso, por ejemplo, típico del capitalismo, podríamos verlo así, ¿no? Sí, pero tiene matrices eso, ¿no? Que el alma mater del asunto es que hay una construcción, lo que llamamos la semiótica disociación psicótica, ¿no? Ajá. En la que de pronto el victimado comienza a ser defensor de su victimario, ¿no? Y entonces hasta lo cree igual. Eso es de las cosas más tristes del capitalismo. De las más duras también, ¿no? De las más duras. Y que las hemos naturalizado. Entonces, sí, efectivamente, conozco choferes de Uber que se sienten socios de Uber. Sienten que son copartícipes de un modelo empresarial en el que el día que se les poncha la llanta o chocan en una esquina no habrá
poder humano que haga a Uber intervenir para ayudarlos. Es decir, que es importante la semiótica en ese sentido, la lectura de la construcción del sentido, y cuando el sentido tiene como base la falacia, la mentira, el engaño del otro para saquearle sus riquezas. Pues acá nos vendieron piedritas de oro, ¿no? De vidrio, para cambiárnoslas por oro, ¿no? Mira, acá nos vinieron con... la mentira fundacional. Decía mi querido cuate Galeano, ¿no? Siempre extrañado porque daban el clavo con tanta cosa, y él decía esto, que es un día nos pidieron que cerráramos los ojos porque teníamos nosotros la riqueza, las tierras, el oro, y nos trajeron la Biblia, y después nos quedamos con la Biblia y se quedaron con todo. Qué suerte de sistema de engaños produce semejantes episodios de la historia que hoy estamos tratando de releer, pero necesariamente en clave de destapar y descubrir la olla de las falacias, ¿no? Sí. Entonces, por eso te digo que la reflexión de este trabajo es fundamentalmente reponernos la necesidad de la verdad, para con toda crudeza, incluso por dolorosa que sea, ponerla sobre la mesa, porque nos orienta, ¿no? Dicen los filósofos, la verdad nos hará libres, ¿no? Y yo sí creo en eso. Y me parece que este tiempo, esta etapa, este momento de la historia donde hay tanto retroceso civilizatorio, la verdad es una alternativa importante de trabajo. Y te digo una última cosa, perdóname. Sí. Que ese es el papel de los filósofos hoy. Ese es mi trabajo, claro. Esa es mi formación y esa es mi militancia todos los días. Y después del periodo de... ¿Tú te consideras un filósofo militante? Sí, claro, es mi chamba. Yo soy un asalariado de la filosofía también. Entonces, vivo de esto, ¿no? Vivo de trabajar sobre las propuestas del pensamiento y las ideas que transforman la realidad. Pero en un periodo histórico donde el neoliberalismo desterró a la filosofía, nos despojó de cosas como esta. Ya no podemos hablar con libertad y solvencia ni de ética ni de moral, porque no está en el vocabulario de las sociedades que son los que realmente la construyen. Sí. Y este es un asunto que tiene que ver con la verdad, ¿no? En la nueva era de la información, las mentiras no solo se vuelven difíciles de identificar, sino que esa misma condición las vuelve sumamente útiles. Según Fernando Buenabad, esto ha impulsado estrategias informáticas que pretenden hacer al público adicto a las mentiras. Al alimentar constantemente sus sentimientos negativos, la red de plusmentiras extirpa el pensamiento crítico de la audiencia y lo vuelve susceptible al bombardeo de chatarra idealista, como él la llama, que le confirma sus prejuicios a la gente. Entonces, uno ya no aspira a conocer la verdad, sino al efímero gozo de tener la razón. O de creer que la tiene. Ahora, por ejemplo, en los regímenes no capitalistas, ¿qué tipo de mentiras ves? Porque también hay que denunciar esas mentiras, ¿no te parece? Sí, claro. Aunque no sean las del sistema predominante, pero pues son propuestas alternativas, algunas con más éxito que otras, pero que también incurren en mentiras. Primero es que hay que decir, mira, para ubicarnos y no entrar en confusiones que también se vuelven mentirosas, ¿cuál ha sido el régimen político que tenga una conformación socialista, marxista, comunista, que haya madurado eso? Pues hasta la fecha vimos un intento en la Unión Soviética, un modelo construido a base de los soviets, de las asambleas, que duró lo que duró como pudo, ¿no? Pues Lenin se les murió rapidísimo, del 17 al 24 es lo que duró vivo, y después Stalin se dedicó a distorsionar un montón de cosas que ya no se sostuvieran. ¿Cuántas mentiras hay ahí? Bueno, una que tiene que ver con su intervención en la propia Segunda Guerra Mundial. Le debemos la victoria sobre los nazis, ¿no? En más de una cosa, pero en el trámite tenemos una deuda histórica muy grande con las falacias que ahí se produjeron. Pero ¿cuál otro me dirías? Cuba. No, para referirnos a Cuba tenemos que referirnos a un país agobiado por sanciones económicas y políticas y estratégicas y geopolíticas. Entonces, ¿cómo evalúas el resultado de un sistema que está maniatado permanentemente? Es hasta injusto querer hacer un balance de una situación así. ¿Cuál quieres otro? China, ¿no? Bueno, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Por ahí tú dices que se intenta mostrar que en estos países hay crisis humanitaria, ¿no? En Cuba, en Venezuela, por ahí. No, hay agobio de sanciones. En Venezuela claro. Hay 950 sanciones económicas y políticas. Sin duda. Tú
digamos, pero para irnos al tema, Sí. al tema de tu trabajo. En esos gobiernos también hay mentira. Sí, claro. ¿Qué tipo de mentira Pablo. verías, por ejemplo, en la Venezuela de hoy? 5 de los más altos funcionarios que hubo en los años recientes en Venezuela están en la cárcel. Ajá. Porque robaron, porque mintieron, porque traicionaron. Ahí tienes un ejemplo. Ajá. Ahí hay falacias que tuvieron, incluso remontaron, no el acto de mentira puramente moral, el acto de mentira y de traición, incluso financiera y política. Sí. En un país, eso hay que decirlo también, que no es un país socialista, es un país en transición con un modelo propio de socialismo que se llama socialismo bolivariano. Eso es un apellido y un nombre que marcan distancia sobre otros modelos socialistas. Eso hay que también decirlo, porque si no tendemos también a confundirnos, ¿no? Sí. ¿En qué se parecen? Pues en que primero son distintos, ¿no? Primero hay una diferencia central en su tradición filosófica, política y su práctica. Todavía hoy es un proceso transicional, Claro. que no se separó del capitalismo ni un minuto y que sigue buscando una transición que va buscando como puede, ahora incluso complicado por las sanciones, pero que yo me atrevería a decir, ay, qué perfecto y qué maravilloso, pues es imposible, eso sería mentir. Pero ¿con qué contradicciones sobreviven los que están luchando más honestamente por construir ese país? Bueno, primero, consolidar su marco teórico, político. Claro. Han ensayado cosas que nosotros ni nos imaginamos. Acostumbrados a vivir en países con los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, allá hay 5 poderes de la nación. Sí. Y esos 5 poderes marcan una diferencia de construcción, de orientación, etcétera. Sin duda. Y casi no hablamos de eso. No se sabe. El poder popular. El poder electoral, ¿no? El poder electoral. Pero digamos, hoy Venezuela pues, es un país que tiene, creo que la segunda diáspora más grande del mundo. En fin. Nosotros no podemos hablar mucho de ese asunto porque tenemos Sin duda. a 30 millones nuestros fuera del país, ¿no? Yo sé, pero sí, entiendo. Pero mi duda, pero voy a esto, que no es eso en lo que me quiero enfocar, sino más bien en que la mentira pareciera un producto de la política, no necesariamente del sistema, no solo del sistema capitalista, pues, o sea, yo veo que los políticos son una máquina de mentir, de derecha, de izquierda, pro-capitalistas, pro-socialistas, lo que sea. Si me permites y con todo respeto, yo diferencio, no confundo la grilla con la política. Ya. ¿No? En el mundo de la grilla sí te suscribo lo que tú dijiste, Ok. así a 2 manos. Buen punto. Pero en el mundo de la política, la razón de la política es identificar con toda verdad los problemas humanos y resolverlos. Claro. Esa es la razón de la polis, ¿no? La razón histórica proyectada desde el origen mismo de los modelos que conocemos como democráticos hasta el presente. Lo que tienes es una distinción real entre la razón profunda de lo político, que nos obliga a ponernos de acuerdo a ti y a mí y a todos para conseguir condiciones mejores de vida para todos, en pie de igualdad. Esa sería, a mi entender, la razón suprema de la política. Y resolver en conjunto los problemas que nos atañen a todos, incluso algunos que te atañen a ti solito y que podríamos ser solidarios, que también es parte de lo político. Después en la grilla tenemos, en la tranza, en la rosca, le llaman en algunos países, rosca, ¿no? Sí. En tu Argentina, la rosca es como ese mundillo en el que se negocia, se tranza, se arregla. Pero para muchos esa es la única política existente. Pues por ignorantes. O sea, yo diría que la mayor parte de los políticos, esa es su dimensión Son de la muy política, no están en la cosa más elevada del pensamiento político. Porque no se forman con filosofía política, porque no se forman con valores humanistas, porque se forman en la grilla. Claro. Entonces, si rescatas a alguno que medianamente zafa de eso y se reorienta con otra premisa, con otros valores, diría yo, con otra honestidad, pues es una garbanza de libra. Pero yo lo que te propongo es que está bueno dejar dicho que no se confundan 2 cosas, ¿no? No confundimos lo grandote con lo grandioso, no confundimos la grilla con la política, ni la táctica con la estrategia. Son categorías que nos ayudan también a orientar nuestra propia valoración del político, de la política y de los hechos que vemos, ¿no? Es verdad, y también cuando criticamos a un gobierno de izquierda con cuyo proyecto estamos de acuerdo en líneas generales, también tenemos que entender esos 2 niveles, ¿no? Y no quedar atrapados
en la discusión de la política grillesca, de la rosca política, sin dejar de ver qué es lo que está en juego más allá de todo eso, ¿no? Porque a veces en el día a día se te olvida, Sí. se te pasa de vista que hay cosas más grandes que están en juego y que siguen dándole validez a un proyecto político. Sí, y la otra cosa es que también seamos capaces de, con imaginación y con audacia, en la búsqueda de la verdad, identificar los núcleos duros de esto, de la política. Mira, por ejemplo, nosotros estamos viviendo en México un momento apasionante por más de una razón. Imperfecto, incompleto, insatisfactorio en más de una razón, pero hoy por hoy atractivo y muy seductor para muchos pueblos en el mundo entero. En la geopolítica global, este país está llamando la atención de muchas formas, y tú lo sabes. Pero una muy en particular es que se está reformando la Constitución, el Poder Judicial, que hubo una decisión por la fuerza de una mayoría electoral para hacer esas modificaciones. Entonces hablamos de los tres poderes que están ahora en transición diversa, desigual, combinada en México. Pero el poder de todos los poderes ni se menciona ni se toca. Y es el poder adquisitivo, es el poder del trabajo de la gente. Y ese está tan rezagado, tan olvidado, tan traspapelado, que si tú te metieras a pensar una reforma realmente profunda, jurídico, política, educativa, cultural y filosófica del poder adquisitivo y lo pusieras donde tiene que estar, te cambiaría toda la visión de la sociedad. Sin duda. ¿Por qué se esconden esas cosas? ¿Por qué se quedan? Y es una pregunta que a mi entender no es ociosa, es para mi propio trabajo es un objeto de estudio, de trabajo, de investigación y de militancia, ¿no? Sin duda. Oye, vivimos en una era de mentiras, donde se dicen mentiras con total impunidad, pero lo más sorprendente es cómo, sobre todo los usuarios de redes sociales, que cada vez son más, o sea, ya hay poca gente que no use las redes sociales, se cree cualquier cosa. O sea, hay una especie de mentira generalizada y de gran cantidad. O sea, nunca habíamos tenido quizás tanta gente conectada, tanta gente recibiendo información y al mismo tiempo tanta mentira y tanta gente creyéndose las mentiras. ¿Cómo te explicas esto? Pues hago mi ejercicio metodológico para tratar de encontrar una respuesta. No creo encontrar la respuesta, pero primero digo, algunos se la creen. Ok. No todos. ¿No crees que es la mayoría? No, ni todos ni siempre. Nos dijeron, por ejemplo, te voy a hablar de tu Argentina otra vez, nos dijeron hace poco, es que la juventud argentina que fue y votó por Milei es una juventud desorientada, que no piensa, que no discute, que no lee, ¿no? 100 universidades este día, a esta hora que estamos hablando, tomadas por estudiantes en todo el país para protestar por la traición, por la golpiza que le está dando Milei al aparato educativo universitario y a todo el aparato educativo argentino. ¿Quién se iba hace unas horas? ¿Quién hubiera apostado porque esa juventud estuviera activada? De modo que el que se la creyó, el que se compró la historieta esa de que la juventud es digna de toda desconfianza y que no se le puede aceptar porque es inmadura, porque es inculta, porque no lee, porque no activa, porque no discute, porque nada más quiere oír canciones y nada más quiere, qué sé yo. Ahora tienes un ejemplo durísimo, ¿no? Que acabamos de ver hace poco en Francia, que acabamos de ver hace poco incluso en Estados Unidos. Yo fui a Berkeley hace poco y lo que yo escuché del estudiantado y del profesorado ahí, de crítica y de debate político profundo sobre cómo están gastando la lana de los yanquis en financiar a la OTAN, ese debate no existía y él lo está sosteniendo la juventud. De modo que, volviendo a Pero son sectores informados, sectores con ciertas posibilidades de educación, sí. Pero la gran mayoría de la gente es muy vulnerable. Cuidado, porque de la que tenemos información. ¿Cuántos movimientos obreros hay levantados hoy en huelga en América Latina? ¿Sabemos? ¿Cuántos movimientos campesinos están hoy por hoy con una agenda de lucha clarificando transformaciones que no son 2 o 3, no es una minoría? ¿Cuántos están científicos, artistas, investigadores? Que no necesariamente son noticia. Que no tenemos esa información. Entonces yo me guardo siempre de decir, con base en lo que yo más o menos sé, claro, con lo que yo tengo más o menos informado y cómo yo estoy interpretando la información, porque también ¿intuyo qué? Uno filtra con sus propios juicios y prejuicios lo que oye, claro. ¿No? Ayer estábamos en el hotel donde yo estoy hospedado ahora,
a la media tarde escuchamos más de 11 balazos en la tarde. Ahí en la vuelta de Motolinía y 5 de mayo, una balacera mató a 2 personas, hay un escándalo ahí, incluso político hoy. Bueno, lo que oímos, los que estábamos adentro en la reunión de los balazos, armamos una película en la que interpretamos, anda a saber qué episodio del Chapo Guzmán o de alguna cosa que nos ha inducido a la masa informativa que es hegemónica y que nos construye subjetividades. Yo no puedo separarme de mis subjetividades habiendo ido, por ejemplo, hace poco a Uruguay y viendo los desplantes de violencia que se están proponiendo ahí, o en Argentina, donde ha progresado, como tú me lo dijiste también, en Rosario, el crimen organizado. Todo este marco que yo llamo las semiósferas, los campos de significado que pesan sobre tus interpretaciones y tus filtros, te llevan a conclusiones, a veces afortunadas, a veces muy erróneas, incluso con la mejor voluntad. Sí. Y este es un objeto de trabajo. Fernando, posverdad es un término con el que más o menos estamos familiarizados. Hay muchos debates públicos. Plusmentira no. ¿Qué es este término de plusmentira? Es la determinación franca, razonada, fría, calculada y negociada de mentir, de engañarte. Ahí pongo un ejemplo que me gusta mucho porque cuando iban a anunciar el bombardeo contra Irak, Colin Powell en Naciones Unidas citó a la prensa nacional para informarles que iba a ocurrir esto que ellos llamaban bombardeo quirúrgico. Esa es la palabra que usaban. No va a pasar nada, bombardeamos y nos vamos y no. Como si fuera a sacar un tumor. Sí, no habrá mayor daño. Eso fue lo que dijo. A las 8 de la noche, llaman prime time ellos en Estados Unidos, todas las cadenas televisivas para transmitir en este y oeste, ¿no?, la información. Y entonces, minutitos antes de lanzar esta falacia, esta mentira preparada para engañar a la nación y al mundo, los asesores le dijeron a Colin Powell: paren todo, corte la escena, no avances, porque atrás de Colin Powell estaba una réplica del Guernica de Picasso. Entonces, la resonancia simbólica de un bombardeo histórico como el Guernica, anunciando ahora otro bombardeo, creaba una bomba atómica en términos semióticos, de significados, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes qué hicieron? No sabía esa historia. Está documentado todo esto. Corrieron rapidito a traer lo que es todavía más morboso y más obsceno y más pornográfico. Trajeron un mantel de una mesa de la ONU, de esos azul ONU, y taparon el Guernica con un mantel de la ONU, ¿no? Entonces el episodio multiplica toda la noción y la pervención de la fabricación de la mentira. En ese caso, a eso le llamo yo plusmentira, ¿no? Claro. ¿Te imaginas una sociedad donde no exista la mentira? Porque, pues digamos que en un mundo donde imperase la verdad, probablemente pues tampoco habría una relación opresor-oprimido, ¿no? O sea, el oprimido no se dejaría oprimir y probablemente trastocaría todo. Yo me refugio en Aristóteles para esta respuesta. Decía Aristóteles, si todos fuéramos amigos no haría falta leyes. Ajá. ¿No? Bueno, si todos fuéramos amigos no haría falta mentir. Tú hasta con tus amigos seguramente más próximos, los más cercanos, los más cálidos, eres capaz de contarle todas tus intimidades, pidiendo que te asesore, que te aconseje, que te apapache, qué sé yo, lo que cada quien necesita. Si tuviéramos franca amistad todos con todos, no habría posibilidad alguna de que nos mintiéramos, porque nos conoceríamos. Y porque además, si eso ocurriera, capaz que fuéramos una humanidad que hubiera conquistado el altísimo y complejo grado de la igualdad, que no hemos logrado todavía y que está en chino todavía conseguir, pero que es una meta interesante. Si eso existiera, no haría falta que yo te engañara, ni que te echara un rollo, ni que... ¿Para qué? Pues sí, pero en realidad no hay un concepto objetivo de verdad y de mentira. O sea, siempre lo que para ti es cierto, para mí puede ser falso. Entonces es porque siempre es histórico, porque siempre es coyuntural, porque siempre está en construcción permanente y porque siempre es consensual. Ajá. Si no reúnes esas condiciones, es imposible que digas esto es cierto, esto es falso. Si yo te dijera en la Ciudad de México, qué bonitas están las calles, qué bien pavimentadas, los coches no brincan, no saltan, no chocan porque el pavimento está todo bonito y las calles y las banquetas son todas maravillosas, no habría un alma en esta ciudad que dijera eso es cierto, ¿no? Porque no hay consenso, porque no hay construcción, porque es histórico, porque es circunstancial y eso son
elementos indispensables para construir la aventura humana tan compleja que es la aventura de la verdad, ¿eh? Fernando, uno de los elementos que describes de estos nuevos tiempos en los que vivimos es que la industria de la información pretende hacer al público adicto a las mentiras. ¿Cómo es esto? Pues sí, porque, a ver, ¿qué ejemplo te puedo poner así de esos que son brutales, ¿no? El Chavo del Ocho. Ajá. ¿Te gusta ese? Durante 30 años o más vimos en la televisión a un niño que representa, ahora las cifras ya no se sabe exactamente, pero más de 20,000 en esta ciudad. Niños de la calle, en la calle, lo que hoy se llama niños en situación de calle. México llegó a tener el segundo lugar mundial después de Brasil de niños, incluso ya hoy nietos de la calle. Así de grave el problema. Y durante 30 años vimos en la televisión a un niño de la calle abandonado en un barril, ni un solo capítulo de alguien que le llevara de comer, ni uno solo que lo llevara a la escuela, ni uno solo que le llevara vestido, ni uno solo que evitara. Normalizamos que esa situación. Sí, ¿no? Normalizamos que además esa pirámide de violencia del abandono se completaba con la violencia de un adulto golpeándole la cabeza a ese niño. Y además todo envuelto por una misoginia verdaderamente aberrante, porque la anciana es bruja por anciana, la otra es estúpida por niña. Es decir, todos los clichés misóginos que te puedas imaginar están en esa serie durante 30 años. Recorrió el continente, bueno, y formó... Te reconocen como mexicano en muchos países del mundo por el Chavo. Sí. Y les encanta el Chavo. Sí. Tristemente. Entonces, ¿eso qué representa? ¿La realidad de México? Eso que representa una gran verdad histórica, nos conduce a una filantropía de la ternura para el escapismo emocional y el escapismo de la conciencia. ¿Qué representa? Lo que el propio Bolaños, yo lo conocí, yo discutí con él estas cosas. ¿Ah, sí? Sí, y lo interpelé, sí, personalmente, en 2 congresos que hubo en México sobre televisión para niños. Mira. Lo interpelé sobre esto y él me contestó. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué razón construiste un personaje así, plagado de todas las desventuras posibles, para comerciar con eso? Mira. Me dijo, porque yo soy un empresario. Esa fue su respuesta. O sea, una respuesta estilo Emilio Azcárraga, de Sí. hago una televisión para gente jodida que sigue jodida y seguirá jodida. Pues de ahí ven todos y estos. lucro con eso. Es el alma mater de todos estos. Pero ¿no? entonces estaba consciente de su mentira. Estaba consciente de que estaba fabricando un engaño con el cual movía a lo que ellos entendían y entienden por ternura para venderle una historia de eso, de filantropía, de ternura, de qué sé yo. Uno de los propósitos de Fernando Buenabad como investigador es comprender cómo operan los dispositivos de la propaganda de la derecha a nivel mundial. De acuerdo con nuestro entrevistado, las corporaciones mediáticas propician un sentimiento de angustia en sus audiencias para posteriormente venderles soluciones mágicas. En el caso de América Latina, plantea Buenabad, la derecha busca posicionar un programa para recortar el papel del Estado. Sin embargo, para ello se requiere crear una atmósfera para que sea admisible para la masa electoral aceptar esas propuestas. A eso se le llama la propaganda de la angustia. Háblame un poco de esta cuestión de la propaganda de la angustia, que entiendo lo ves como una característica sobre la cual, sobre la cual las derechas, las ultraderechas han abrevado particularmente, ¿no? Sí, si quieres te pongo el ejemplo más pornográfico que yo he visto recientemente, que se llama Javier Milei en Argentina. Ajá. Durante muchos meses, la fabricación de su propio personaje, la fabricación del propio enemigo que él necesitaba, acudió a esta estrategia de venderte un horror, ¿no? Y decirte, toda vez que los gobiernos están dándole dinero al pueblo es porque están comprando conciencias y porque es gobernar con platita, decían, ¿no? Toda vez que él llegó a decir, el empresario tranza, el que logra hacer, con todo lo que digo tiene pie de página en los videos que existen por todos lados dando vuelta de esto, hay prueba fehaciente. Dijo N veces, todo lo que los políticos hacen por los derechos humanos le llaman ellos
el negocio de los derechos humanos y hay que cancelar eso y se acabó. Lo único que realmente debe reinar y gobernar es la economía de mercado. Bueno, entonces a cambio de esa moneda, en favor de esa moneda de cambio, este tipo fue capaz de vender los odios y las enemistades más terribles. Al Papa mismo le dijo que era hijo de Satanás o una cosa por el estilo. En esa creación de la falacia, para granjearse por la vía del atemorizarte, del terror, incluso de la distorsión de la realidad, simpatías. Bueno, y ganó con el sector del votante que... No, mentira que la mitad de los argentinos votó por él. Sí, votó por él la mitad de los votantes, ¿no? Sí, bueno. Pero siempre hablamos en esos términos, ¿no? Bueno, pero hay que precisarlo. Porque... Sí, totalmente. Ahora, ¿dónde está la propaganda de la angustia? ¿Qué es la propaganda de la angustia? En cómo empiezas a vivir tu vida con base en esos escenarios. Porque efectivamente hay gente que hoy sabe, porque hoy lo está viviendo, que un día te iban a cortar las pensiones para los jubilados. Sí. Lo venieron avisando y advirtiendo durante meses, pues ahora es una realidad. Ese proceso de angustia, que incluso pasó por la idea de vamos a votar por a ver si efectivamente no hace y cambia de decisión, pues ahora se la cumplió. Durante meses él dijo que había que racionalizar el gasto en la educación del país y se creó la angustia que fue recortes. No sé si tú tienes esa información cuantitativa, pero la pérdida del poder adquisitivo está hoy en cerca del 600% en Argentina. El salario que yo tengo como profesor, el salario que cualquiera tiene, bueno, nos puso a todos, a la mitad de la población, por debajo de la línea de la pobreza, aunque tengas trabajo, aunque tengas salario. Entonces, esa vida tiene un saldo cotidiano de angustia que se va acumulando sobre cómo vas a comprender lo que vas a hacer. Ahora atrévete tú a querer salir a cenar a algún lado en Argentina o a quererte comprar un kilo de carne porque te va a ganar la angustia. Y la angustia tiene que ver con un proceso inflacionario que te pone el precio de la carne en la mañana a un monto y en la tarde a otro, ya subió. Sí. Ese tránsito del costo de la vida deja asientos de angustia en la población y eso es un negocio, ¿eh? Claro. Ahora, claramente estas ultraderechas han sido exitosas en digamos, en hablarle a los problemas de la gente o en manipularlos de alguna forma, porque, no sé, tú me puedes hablar de los derechos humanos o de temas que quizás digo, le importan a ciertos círculos de la población, pero al grueso de la gente le preocupan cosas mucho más tangibles. Los derechos humanos es una cosa muy abstracta, la democracia es una cosa de repente muy abstracta. A la gente le preocupan cosas más palpables. Esa ultraderecha que llega al poder, que llegó al poder en Brasil, en Argentina, que estuvo cerca de llegar al poder en Colombia, en Chile recientemente también, ¿ha sido exitosa en eso justamente, dirías tú, en entender más o menos qué problemas tiene la gente y hablarles como en términos muy concretos, quizás? Es que la gente es una noción tan complicada. Yo diría, ciudadano de a pie, no sé cómo lo quieras son llamar. Tipos que hacen estudios de mercado. Ajá. Y segmentan y saben que hay un sector estudiantil que tiene X necesidades y le fabrican discursos a ese, y hay lo que llaman algunos amas de casa, y hay adultos mayores, y hay personas con enfermedades, y hay trabajadores con salarios raquíticos, y tienen un repertorio. Los llamados genios de la mercadotecnia trabajan para eso y cobran fortunas, por cierto, ¿no? Son maquinarias ideológicas brutales. Entonces, te venden el paquete, te dicen, tu campaña política, compadre, necesita tal número de votos. Y yo tengo la posibilidad de hacerte llegar a un porcentaje aproximado de esos votos. Así se compra y se vende eso. No es, perdóname, la gente es un objeto de estudio. Claro. La gente es un cúmulo de intereses, de personas, de vivencias, sin duda, de problemáticas. Cuando dices el problema de la gente en el mundo es el poder adquisitivo. Es la depredación de la calidad del trabajo y de los ingresos, de la posibilidad de construirte tu vida con base en tu trabajo. Entonces, ese problema no lo tocan, ni de derechas ni de izquierdas ahora mismo, ¿no? Fernando, yo he visto algunos estudios que me han llamado la atención, hechos en Europa sobre todo, que muestran
que las ultraderechas recurren mucho más a las mentiras, a las fake news en redes sociales que las izquierdas. O sea, hay como una estrategia muy clara de las ultraderechas de crecer basados en el uso de fake news, en el uso de la mentira. ¿Por qué crees que es así? Pues porque tienen más cosas que esconder primero. Ajá. ¿No? Son mucho más tranzas en un montón de cosas y por lo tanto hay que tapar. Por ejemplo, la evasión de impuestos, hay que esconderlo. Ajá. Por ejemplo, los salarios precarios y la violación de los derechos laborales. Y por ejemplo también la ausencia de formatos de capacitación en las propias empresas que pues, se elude sistemáticamente. O bueno, en las iglesias no te la quiero mencionar porque es un festín brutal de falsedades permanentes, no solamente de su propio patrimonio, sino de sus propias razones de ser y de operar, ¿no? Hay que ver lo que han hecho en algunos pueblos indígenas en América Latina y es monstruoso. De modo que ellos tienen muchas más cosas que esconder y por lo tanto por eso contratan maquinarias que son fabricantes de falacias. Fernando, ¿cómo sientes tú la estrategia de las famosas mañaneras? ¿Te parece que, pareciera que frente a cada intento de mentir, había siempre una versión alternativa y frente a cada cosa donde quizás se estaba diciendo la verdad, también había una versión alternativa? Creo que es complejo, pero en general, ¿qué piensas de este esfuerzo que hizo López Obrador y ahora está haciendo Claudia Sheinbaum de hacer una conferencia de prensa todas las mañanas? Yo lo celebro primero. ¿Sí? Porque ha sido una estrategia muy inteligente para quebrarle la columna vertebral a la agenda de las derechas, Sí. que vino reinando aquí con toda impudicia e impunidad durante décadas. Sí. Alguien un día, con la brillantez de López Obrador, dijo, ¿sabes qué? Que ahora la agenda la fijamos nosotros. Ajá. Y eso lo logró sistemáticamente. A mí me parece un ejercicio extraordinario, incluso como escuela de formación política. Sí. Me parece, ahora, espera, pero incompleto, pero insuficiente. Ajá. Porque no alcanza la voz de un solo líder, de una sola persona para hacerte una explicación de una realidad tan compleja como la nuestra. Claro. Primero. Segundo, necesitamos, como decía el Che, 1000 Vietnams, multiplicar muchas más mañaneras en muchas distintas escalas y en otros protagonismos también de la información y de la verificación de la información que se ofrece. Claro. Porque el propio presidente López Obrador en más de una ocasión, con audacia incluso, con riesgo incluso, afirmaba cosas que después no pudo sostener. ¿Cómo ves en esta era donde la información es mercancía, donde se miente con tanta impunidad? ¿Cómo estás viendo el trabajo de los comunicadores independientes en general que utilizan el internet, las redes sociales como instrumento? Mira, lo veo como el oxígeno puro que hemos estado teniendo. Ajá. En materia de comunicación. Ajá. En este momento, en toda la región, América Latina, tenemos del orden de 6.500 medios alternativos y comunitarios, según cifras genéricas de la UNESCO, que están operando y como un archipiélago enorme de voluntades comunicacionales emancipatorias. Sí. Ahora, el gran problema es que es un archipiélago inconexo. Ajá. El gran dilema para nosotros es que no hay posibilidad, hasta ahora no hemos logrado concitar una agenda de unidad que pudiera convertir la denuncia de algún país en alguna circunstancia en un clamor continental. Sí. Eso nos está faltando. Ahora dices proyectos independientes, ¿no? Emancipatorios. Pero también los proyectos independientes de repente también se utilizan para mentir, ¿no? Sí, claro. No por ser independiente significa que no mientas, ¿no? No, al contrario. Y te puedo decir casos que yo conozco. Mira, disfrazados de medios independientes, incluso operando como medios independientes y alternativos, tenemos infiltradas a más o menos 40 iglesias en toda América Latina. Fíjate. ¿No? Entonces, o sea, y el problema es que a veces se tiende a creer que el independiente está rodeado de un manto de pureza o que va a decir la verdad porque es independiente y no tiene ataduras.
y la realidad es que todos al final tenemos algún tipo de atadura también. ¿Y qué significa independiente, medio independiente en América Latina y qué significa en Europa? Allá son los medios que son como naves acompañantes de las grandes empresas mediáticas. Claro. Entonces, no significa independencia política, no significa independencia semántica, significa una forma de autogestionarse, si tú quieres, incluso de construir su propia pyme mediática, ¿no? Pero en términos reales, habría que verificar con su agenda de trabajo y con sus resultados concretos cuánto realmente es un medio preocupado por la sociedad misma, ¿no? O sea, y no solo por su negocio. Al final, esta era digital, ¿qué tan emancipadora es? Lo es, por lo menos en intencionalidad de origen. Sí. Después es una falacia porque nosotros de todas estas herramientas que usamos para la comunicación no fabricamos ni un tornillo. La dependencia tecnológica es brutal. Transferimos por razón de adquisición de equipos fortunas anualmente. Tú, yo, grupos, bueno, los propios canales, los grandes monopolios mediáticos, gastan fortunas y las transfieren a una tecnología que tú sabes que ya viene facturada con su caducidad para dentro de 6 meses. Claro. Entonces, esa trampa tecnológica no la estamos discutiendo. Es parte de la mentira de la soberanía y la independencia comunicacional. La otra es los formatos narrativos, porque seguimos haciendo programas. A ti te encanta salirte en la calle y hacer esto que estamos haciendo ahora, pero la inmensa mayoría de las personas arman su set, ponen sus luces, organizan una situación de escenografía según los cánones de un modelo narrativo que no hemos sido capaces de violentar para buscar otras formas. Claro. De modo que también ahí hay una falacia en términos de la independencia. Y luego te voy a decir una más que a mí me preocupa muchísimo. Medios alternativos y comunitarios. En algunos barrios profundos de esta América nuestra, se sientan a transmitir su programa de radio, incluso a hacer su prensa, con la prensa hegemónica, con la prensa de la burguesía en la mesa. Y se dedican a chacotear y a comentar y a reírse, a hacer burlas o bromas sobre lo que dice ahí la prensa oficial, la burguesa, ¿no? Entonces, si nos anclamos para la construcción de tu relato, en ese otro relato, y no tenemos experiencia de lo que yo creo que es urgente, que es una gran revolución de la construcción del relato hoy en América Latina, entonces, francamente, la soberanía, la independencia es muy relativa. Y así terminó esta charla con Fernando Buenabad. La era digital trae consigo muchos retos, pero también nuevas herramientas para involucrar a las audiencias y a los usuarios en la lucha por una mejor industria de la información. Fernando Buenabad propone instalar un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, para lo cual es necesario comprender las estrategias de las corporaciones mediáticas a fin de influir en las audiencias y utilizar las redes sociales para bien. Ciertamente, combatir la posverdad no es una tarea fácil. Pareciera imposible detener todo el flujo de información falsa, particularmente cuando la emiten instituciones con cierto prestigio. Sin embargo, los medios de comunicación se deben al público y si éste apoya la creación de proyectos independientes que promuevan visiones que sirvan de contraste, entonces cada día se irá disminuyendo el poder de las agencias preponderantes. En el pasado, las audiencias combatieron a los grandes monopolios mediáticos. Hoy, la lucha es contra la posverdad y por convertir a las nuevas tecnologías en una herramienta que democratice al mundo de la información. Hasta la próxima. El Canal del Congreso presentó